Hola, bendiciones, hermanos y amigos. Nos encontramos hoy en la tercera parte del tema lugares y desiertos por los que pasamos, todo con base en la experiencia que tuvo el pueblo de Israel mientras estuvo en su trayectoria de Egipto al Jordán. He rescatado 12 lugares y en los que hemos estado compartiendo y compartiremos hoy para enriquecimiento de nuestra vida espiritual, emocional y física para entender muchas cosas o muchas oportunidades o situaciones en las cuales nos estamos dando cuenta que estamos atravesando un desierto o estamos entrando en él o saliendo de él. Pero en lugar de enfocarlo en la parte física como lo que sería esa zona por su clima extremo, un lugar complejo para estar y para vivir, hemos de rescatar lo que dice la palabra en Oseas 2:14, en la cual Dios está hablando del amor de Él hacia su pueblo y por lo tanto dice, he aquí que yo le atraeré y le llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Ha quedado más que claro para cada uno de nosotros, eso espero, que no podemos enfocarnos solo en toda la situación que va a converger y va a pasar, porque de eso es lo que más hablamos, del sufrimiento, del dolor, de las lágrimas, del cansancio, del agotamiento, de la presión, sino que el enfoque que Dios ha traído para nosotros con esta enseñanza es entender que es parte de su plan revelarse a nosotros y que Él mismo muchas veces nos va a introducir ahí para perfeccionarnos. El día de hoy vamos entonces a continuar con la enseñanza. El lugar donde seguidamente pasa el pueblo de Israel, de acuerdo a Números 33:14, dice, partieron de Aluz y acamparon en Refidín. Allí fue donde el pueblo no tuvo agua para beber. Vamos a entender que Refidín es un lugar abierto para la intercesión y para el descanso. En Éxodo 17, del 1 al 3, la palabra nos habla, y leo para ustedes, que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Vemos que en este lugar surge una reacción del pueblo, la cual es contender contra el siervo de Dios, Moisés. Y entonces nos hace pensar que donde no hay intercesión, donde hay personas que son escasas o resistentes o reticentes para orar, Dios los lleva a un desierto como Refidín, porque ahí la característica mayor es la escasez de agua. ¿Y qué implicación tiene esto espiritualmente? Sabemos que el agua es la palabra de Dios y esa agua es la que nos limpia. Cuando nosotros tenemos tiempo para la adoración a Dios, fluye en medio nuestro ríos de agua viva, así lo dice la palabra en Juan 7:38. Así que si no estamos muy anuentes a la oración, a la adoración, a la intercesión, Dios nos va a mover y nos va a promover eso o ese lugar, experimentar ese desierto de escasez de palabra de Él, de manera que nos veamos en la imperiosa necesidad de interceder, tal cual lo hizo Moisés delante de Dios.
Y al interceder Moisés delante de Dios, lo provocó de manera que él expuso lo que necesitaba y Dios, que sabe bendecir a aquel que lo busca, hace brotar agua de la roca. Refidim viene a tratar nuestra manera de reaccionar frente a las diferentes circunstancias. Tiene que ver con una reingeniería de la confianza. Si sabes que el desierto que estás pasando, lo que está poniendo a prueba es tu confianza en Dios, acepta de una vez por todas que tú no vas a solucionar, que un trabajo no te va a solucionar, que un tercero no te va a solucionar, sino que es Dios quien te va a ayudar. Aquí la pregunta es, ¿a quién irás? Y si esta parte de este proceso no lo logras, entonces ¿a quién irás la próxima vez? Y esta pregunta ha de ser respondida en Refidim. Y la correcta respuesta será lo que haga que seamos sacados del desierto. Hemos de confiar en Dios porque de Él viene nuestra respuesta. Y hemos de saber que muchas veces, cuando hemos orado y hemos pedido que hayan compañeros de milicia, que hayan obreros a la mies, vamos a buscar y vamos a encontrar obreros para la mies. Y Dios va a proveer y va a traer las cosas que necesitamos, activando su propósito en cada uno de nosotros. Estas bendiciones que Dios tiene dispuestas a entregarnos, muchas veces las vamos a encontrar, pero otras veces será necesario buscar a Dios en quien hemos creído para poder encontrar esa extraordinaria manifestación de Él en nuestro favor, para poder encontrar esa gente productiva, esa gente que quiera meterse en el secreto del Señor y que quiera traer palabra, esos profetas, esos intercesores, esos predicadores, esos maestros. Todo eso vendrá cuando aprendamos a confiar en el Señor, a descansar en Él y que Él resuelve nuestras cosas, nuestras necesidades, nuestros asuntos, porque le hemos dado el lugar para que Él gobierne nuestras vidas y todos nuestros días. ¿Cuál es la reacción que estás teniendo al ver que no hay agua? ¿Te estás enojando? ¿Estás haciendo un berrinche? ¿Estás murmurando? ¿Estás atacando a tu hermano? Aprovecha el Refidim para gobernar en oración, para interceder, para clamar y producto de esa intercesión encontrar el descanso que necesitas en medio de la prueba. Porque Dios traerá de su providencia y cumplirá cada una de las cosas que le hemos pedido acorde a su propósito. De Refidim pasamos a Sinaí, un lugar donde es quitada la idolatría. En Números 33:15 dice, salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Y en este lugar vamos a entender que Sinaí lleva como interpretación un lugar espinoso. El desierto de Sinaí es el que nos conduce al Monte Santo, al monte de la presencia de Dios. Es un desierto difícil, pero su finalidad es conducirnos a subir al Monte Santo, es decir, a consagrarnos al Señor. La prueba en este desierto es para santidad, para ver si de nosotros se ha ido toda idolatría. Leemos en Éxodo 32, desde el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés,
anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hemos de entender que en medio de este Sinaí, que es un desierto, también una península, o sea, es un lugar muy amplio, se da la prueba para ver cuál es nuestra reacción ante Dios, si realmente tenemos una vida de santidad. Dios probó a Israel privándoles de su líder por 40 días, tiempo que Moisés estuvo recibiendo las tablas de la ley. Esto significa que Dios permite momentos en que quizás sin saberlo y por voluntad de Dios podamos tener diferencias o dificultades con nuestro líder o con el pastor, a fin de probar si hay idolatría de parte nuestra. Hay algunos hijos de Dios que les importa más quedar bien con un líder, quedar bien con una congregación, estar en un lugar de estima, solo por la parte social, por la cohesión emocional, dejando de lado que antes de servirle a los hombres, antes de obedecer a un hombre, primero está Dios, me debo de sujetar a Él. Y este punto de la idolatría muchas veces la vemos muy seriamente de lo que pasaba con el pueblo de Israel, mas sin embargo, ¿qué pasa con cada uno de nosotros? En este caso estamos enfocando situaciones de preferencia a un líder que a Cristo. Pero ¿y cuáles otras cosas pueden haber que puedan ser idolatría? Que sea más importante que el Señor. Hemos de pedirle al Espíritu Santo que nos hable y nos direccione, nos aconseje, nos puntualice si hay desorden en nuestros hogares, si hay desorden en nuestras vidas, porque Cristo no está siendo el centro, porque Él no está teniendo el primer lugar. Recordemos que Dios aborrece la idolatría y que Sinaí se trata de ese pacto que Dios ha traído a nosotros y que nos está enfrentando. En Hebreos 8:10 la palabra dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. En el Sinaí hemos de entender que ocurren varias cosas. En este desierto Dios nos despoja de lo que consideramos valioso, pero que es sacado de Egipto, sacado del mundo. Costumbres, formas de pensar, prácticas de vida, herencias, linajes, situaciones que hemos visto normales, pero que a la luz de la palabra de Dios no son correctas y no van acorde a la voluntad del Padre. En el desierto comprendemos las disciplinas de Dios para la madurez. Dice la palabra en Hebreos 12:10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El escritor de Hebreos está diciendo que hemos de tener los ojos puestos en Jesús y por eso Él nos disciplina porque nos ama. Se marca con esta disciplina, con este limpiar, con esta búsqueda del Señor, este alcance de santidad, este ejercicio progresivo de santidad. Se marca el punto de partida de nuestro llamado ministerial, hacia qué Dios nos está llamando, qué es lo que Él nos está hablando, aconsejando, ha puesto en nuestro corazón hacer. Pero todo desde qué? Todo desde la obediencia al Señor. Cuando nosotros obedecemos al Señor, hemos también de ser sensibles y saber que la palabra que se nos da, si el Señor directamente nos habla, Él nos confirma.
En lo profundo de nuestro corazón, Él nos deposita la palabra y la confirma. Pero también esa palabra sabemos que viene de Dios porque no maltrata a terceros, porque no viene a traer disensión, no viene a engañar, no viene con ilusiones, sino que ejercitamos ese punto de partida ministerial porque estamos claros que tenemos que seguir al Señor, escuchar su voz y ser obedientes a lo que nos está hablando. En el desierto aprendemos a ser fortalecidos por Dios para alcanzar lo que no muchos alcanzan. Entender que la gracia de Dios es la pureza de su amor inagotable. Pero las demandas de la gracia son aún mayores que la ley. Vuelvo a repetirlo. En el desierto se aprende a ser fortalecido por Dios para alcanzar lo que no muchos alcanzan. ¿Qué es lo que muchos no alcanzan? Entender que la gracia de Dios es la pureza de su amor inagotable. Pero la demanda de la gracia son aún mayor que la ley. El nuevo pacto es un pacto de gracia donde todo lo que allí sucede es por gracia, pero es un pacto con leyes. Son leyes que se cumplen por gracia, pero deben de ser cumplidas. Santiago 1, 24, 25 dice, porque Él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Hemos de entender que todo aquello que no es Cristo, a todo aquello que estamos echados o poniendo en esperanza o mayor que Dios, ha de ser quitado de nosotros. Y que esa disciplina de obediencia, de madurez, de crecimiento va a catapultar nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a caminar, a actuar, a hacer acorde a lo que el Padre ha determinado de nosotros o para nosotros, para ser de bendición para nuestras familias, para ser de bendición para nuestras congregaciones, para ser de bendición al pueblo de Dios, para ser de bendición al mundo. Y luego de pasar por el Sinaí, vemos que el pueblo se dirige a Kibrot Hatava. Dice Números 33:16, partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hatava. En este lugar es donde somos confrontados con nuestro máximo enemigo. Es donde tiene que quedar establecido la tumba de la codicia. ¿Y quién es este enemigo? Máximo enemigo. Hay personas que piensan que es Satanás o que es los demonios. Pero lo cierto es que es nuestra propia humanidad y carnalidad, ese máximo enemigo que hemos de vencer. Gálatas 5, del 16 al 18 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Dice también en el versículo 24 y 26, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Algunas situaciones que ocurren cuando pasamos por este lugar de Kibrot Hatava es que en este lugar es donde nuestra alma, si no está saciada del poder de Dios, se experimenta esas apetencias, esos deseos carnales. Entiéndase, frutos, pasiones y cosas materiales.
Cuando hay codicia, se tiende a menospreciar las cosas de Dios. Dice la palabra en Números 11, 4 y 5. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. En ese desierto, las personas comienzan a sacar lo que hay dentro de ellas. Esa confrontación consigo mismas, de estar pensando en lo que es mejor para ellas, de lo que anhelan, de lo que quieren tener. Y simultáneamente con esto se cae en menosprecio de las cosas de Dios. Dice Números 11:6, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. El Señor sabía que el maná que Él había provisto iba a saciar el hambre de ellos, y siempre llegaba todas las mañanas. Ellos tenían esa seguridad que lo podían recoger. Mas, sin embargo, lo que había en su corazón, el deseo por la codicia, les daba esa falta de saciedad, y por eso veían de poco más o menos lo que Dios les estaba dando. A la luz de nuestro vivir, que son ese maná, esas bendiciones que el Señor nos está dando, y estamos quejándonos y estamos codiciando lo que teníamos en otro lugar, lo que habíamos logrado por nuestro propio esfuerzo, o lo que en otras formas inadecuadas quizás habíamos conseguido. Cuando hay codicia en medio del pueblo, puede suceder que hasta el siervo de Dios quede solo y se sienta solo y abandonado, debido a que la gente tiene su visión puesta en las cosas que codician. Y dentro de esto están honrar al Señor con los diezmos y las ofrendas, con reconocer el ministerio, con apoyar los proyectos congregacionales. ¿Por qué? Por la avaricia, por el deseo de figurar, de tener un puesto relevante. Como no lo tengo, no voy a ayudar, no lo voy a hacer, no voy a mover un dedo en favor de alguien. Y ahí es donde vemos que en Kibrot Hataaba es donde esas tumbas de la codicia salen a relucir. Esas cosas supuestamente muertas recobran vida. Y es preciso que cada uno de nosotros muera a la codicia, como lo dice Números 11, 30 y 31. Y Moisés volvió al campamento, a él y los ancianos de Israel, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Dios concedió ante tanta quejadera del pueblo de Israel por tener que comer solo maná, concedió el deseo de ellos de comer carnes, y por eso trajo las codornices. Pero la finalidad de cumplir ese caprichoso deseo era hacer morir la codicia. ¿Por qué? Porque llegó un punto que esta gente ni siquiera le importó dormir con tal de juntar la mayor cantidad de carne posible. Dice la palabra en Números 11:32, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. ¿Se da cuenta usted la cantidad en demasía que llegó de codornices y que ellos agarraron? Pero si usted lee todo este episodio, esta situación de Números 11, cuando Dios envía las codornices, estaban apenas
Dice la palabra em, en el versículo 33, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes de que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová el pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibroth Hataaba, por cuanto allí sepultaron el pueblo codicioso. Qué importante que nosotros estemos agradecidos con lo que el Señor nos ha dado y no estar envidiando lo que otros tienen, lo que otro siervo tiene, lo que otro ministerio tiene. Y muchísimo menos abandonar lo que el Señor nos ha entregado por estar deseando y viendo lo que tienen otros, sea en la parte física, económica, sea en la parte emocional, relacional, familias, parejas, hijos, sea en la parte espiritual, dones, talentos, ministerios, habilidades, destrezas. Dios quiere que terminemos con esa codicia. Dios quiere que terminemos con las cosas que no están de acuerdo a su voluntad. Recordemos que dice 2 Corintios 2:36, hablando de Dios, de su palabra y de su alimento, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Que se muera la codicia en nosotros, que se muera todo aquello, que se quite de nosotros todo aquello que no le da la honra y la gloria al Señor y que nos distrae. Que podamos realmente, como dijo Pablo en Gálatas 2:20, crucificado estoy con Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y finalmente llegamos a Hazerot. En Números 33:17 dice, partieron de Kibroth Hataaba y acamparon en Hazerot. Hazerot, lugar de pago. En Números 11:35 dice que el pueblo partió hacia Hazerot y permaneció allí. ¿Por qué tuvo que permanecer ahí? Porque Dios puso fin a la murmuración. Cuando entramos a un lugar como este, en el cual está siendo evidenciado nuestro mal actuar, las cosas que no estamos haciendo bien, principalmente si es abriendo nuestra boca y hablando cosas que no deben ser, o sea, murmurando. Hemos de entender que este lugar Dios va a traer la conquista en que haya control de las palabras, de lo que estamos hablando. Porque hay personas que murmuran sobre lo que Dios les ha dado a otros y buscan ponerse a un nivel que Dios no les ha entregado. Hemos de pensar que tanto María como Miriam como Aarón tuvieron que pagar un precio a causa de la murmuración. Y esta murmuración que ellos tuvieron, Miriam y el hermano por escucharla, Aarón, hizo que se retrasara todo el pueblo. Mas, sin embargo, en la misericordia de Dios y porque su hermano Moisés ora en favor de ellos, Dios los perdona, los vuelve a recoger en el campamento y pueden seguir avanzando. Muchas veces pensamos que estamos hablando un tema que no es nada grave, que no es nada importante. Pero para el Señor, todo lo que sea levantarse en rebeldía, en dañar a nuestro hermano, en hacer juicios de valor que no nos corresponde, es muy grave y no puede ser bien visto de parte de Dios. Hemos de recordar que Dios es quien levanta, equipa y da la visión del trabajo a la persona, y también Él es el quien coloca a quien va a ir al frente de las ovejas del pueblo. Hemos de entender que es preciso discernir que no tenemos el mismo nivel que el siervo que Dios levanta. Hemos de ser conscientes
que Dios no pasa por desapercibida la murmuración. Hemos de entender que no está bien exhibir a las personas cuando nosotros no queremos corregirnos, porque realmente muchas veces es nuestra condición la que está trayendo torpeza. Cuando estamos en Hazerot, hay un lugar de pago para no volver a incurrir en la murmuración. La murmuración en medio del pueblo provoca estancamiento. Y dice en Números 11:35, permaneceremos en este desierto hasta que ya no quede murmuración en nosotros. La murmuración termina cuando se está completamente saciado. En el nombre de Jesús, si hemos pasado por momentos donde nuestro actuar está trazando el cuerpo de Cristo, donde no estamos haciendo las cosas bien porque estamos trabajando, pero estamos siendo de obstáculo para otros, por nuestra mala actitud, por nuestra soberbia, por la altanería. Desechemos toda contienda y toda murmuración y avancemos a la conquista, a las promesas de Dios, porque lo que Él quiere, traer bendición, traer paz, traer crecimiento, traer formación. En conclusión, hermanos, luego de toda esta semana que hemos tenido de enseñanza y hemos revisado cierta cantidad de lugares, de desiertos que pasó el pueblo de Israel, seguramente usted puede unirse conmigo y decir, en el desierto hay bendición, porque Él, nuestro Dios, nos bendice. Dice el Salmo 32:8, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. El Salmo 34:18 dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, Él rescata a los de espíritu destrozado. En el desierto sufrimos, en el desierto lloramos, en el desierto hay calor, hay frío, hay angustia, queda en evidencia todo lo que hay en lo profundo de nuestro corazón, sea bueno o no sea bueno. Mas, sin embargo, prioritaria y principalmente hemos de reconocer que ahí encontramos al Señor, que ahí somos íntimos con Él, que ahí escuchamos su voz, que ahí escuchamos su palabra, que ahí sentimos sus brazos, su corazón palpitando de amor por nosotros, sentimos su fuego abrasador, pero también sentimos su suavidad, su amor, su paz, su confianza, su esperanza. Si estás en un desierto, no te desanimes, conquista, crece, madura. Si estás entrando en un desierto, agárrate fuertemente de la mano del Señor en fe y di, este proceso de formación me hará crecer y ser santificado y perfeccionado por el Padre. Si estás recién saliendo de un desierto, alaba a tu Dios también y dale gracias por eso. En todo momento y en todo lugar adoremos al Padre, exaltemos al Hijo y démosle gracias al Espíritu Santo. Empleemos el arma tan fuerte que Él nos ha dado, ese derecho tan bello de decir Abba Padre, de entrar en su presencia y hablar con Él. Él quiere ser íntimo con nosotros. Nosotros deseemos su presencia, su poder y su unción. Espíritu Santo, gracias te damos por esta semana de victoria. Gracias por todas las oraciones que salen producto de esta enseñanza, Señor, porque vienen con poder y autoridad. Sopla, Señor, sopla aliento de vida sobre aquel que está menesteroso y necesitado. Padre, háblanos, aconséjanos para poder enderezar nuestro camino e ir en pos de ti en santidad, en alma, cuerpo y espíritu. Quita de nosotros toda quejabanza, todo sentido de impotencia, de inutilidad, de victimización, Señor. Que podamos entender que torre fuerte es el nombre tuyo. A ti corre el justo y levantado será. Y el que desea conquistar puede, porque para eso tú, Señor, has decidido llevar tu pueblo al desierto, atraerlo y llevarlo
para revelar cosas importantes a su corazón. Hablarnos a nuestro corazón. Señor, estamos postrados ante ti y te agradecemos, Señor. Gracias porque tu palabra dice que al que tomas por hijo nadie lo arrebata de tu mano. Y es en esa absoluta confianza que te decimos, te pertenecemos. Y entendemos la expresión de Job que dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Es una declaración de absoluta confianza en ti, que nosotros podamos ser así, Señor, obedientes, íntimos, adoradores, buscadores de tu presencia, para conocer toda la hermosura de tu santidad, para poder ser una puerta abierta a todos aquellos que van a venir a tus pies, porque ven algo diferente en nosotros. Te amamos y te bendecimos, Señor Jesús. Gracias por tu presencia y por tu ministración en toda esta semana, por lo que estás haciendo, por lo que haces y por lo que harás, por ser nuestro Padre, por amarnos tanto. En el nombre de Jesús te decimos gracias, Dios. Amén. Ha sido una semana muy enriquecedora, muy llena de Dios, de la palabra de Él. Sé que el Espíritu Santo sopla aliento de vida sobre cada uno de nosotros, nos bendice y nos fortalece. Meditemos en esta enseñanza, atesorémosla y sigamos caminando hacia adelante. Los bendigo, soy Erika Misen. En el nombre de Jesús declaro victoria sobre sus vidas, sobre cada proceso, sobre cada desierto, cada lugar que recorran. En el nombre de Jesús, los amo y los bendigo, firmes y caminando siempre cerca del Señor. Nuevamente el próximo mes, si Dios así lo permite, nos encontraremos para estudiar acorde a lo que el Señor ponga en nuestros corazones, para ir creciendo en fe, en palabra, en unción y en poder. Dios les bendiga.